Iglesia, vamos a hacer declaraciones de fe esta mañana. Por favor, repitan conmigo. Yo camino en el Espíritu. Yo dejo que el Espíritu domine mi vida. Yo permito que el nuevo hombre en mi interior sea el dominante. Soy una nueva criatura. Mi hombre interior domina mi mente y mi cuerpo. Yo no satisfago los deseos de la carne. Yo no soy controlado por mi cuerpo ni por emociones. Soy controlado y dirigido por el Espíritu. Y al hacerlo, camino en victoria y no en derrota. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Estamos en nuestra serie El Sermón del Monte, es ya la segunda parte. En la primera parte tuvimos la introducción donde vimos que el reino de Dios es central, es importante. El reino de Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas, tenemos que enfocarnos en el reino. Y ahora en esta segunda parte quiero empezar con una historia. ¿Cuántos se han dado cuenta de que en esta época, en esta era moderna, definitivamente no podríamos vivir sin computadoras? O sea, no podríamos viajar, no podríamos hacer transacciones bancarias, una serie de cosas. O sea, las computadoras están en nuestros hogares, están en nuestros trabajos, están en los bancos, en los supermercados, en los grifos, están en los carros, en los aviones, en los barcos, en los submarinos, en los helicópteros. En todo sitio podemos encontrar que hay computadoras. Hasta cuando utilizamos nuestro celular inteligente, realmente es como si fuese una computadora. Pero esto no era así el siglo pasado. Al inicio del siglo pasado no se había alcanzado esa tecnología. Es más, el presidente de la IBM, hace 3 generaciones, dijo que no había mercado en el mundo, sino solamente para 5 computadoras, imagínense. Y el presidente de la empresa Digital Equipment dijo que era irreal pretender tener una computadora en los hogares. Pero la revolución llegó a nosotros a través de un hombre visionario llamado Steve Jobs, que cuando tenía 21 años él fundó juntamente con Steve Wozniak computadoras Apple. En ese momento las computadoras, o sea, ¿quieren darse cuenta cómo eran las computadoras? Las primeras computadoras eran inmensas, parecían que un ropero, ¿no? Era algo que llenaba varios cuartos. ¿Han escuchado ustedes acerca de las mainframe? Supercomputadoras inmensas que eran menos potentes que tu iPhone 7. Imagínate. Entonces, fueron ambos Steve Jobs y Steve Wozniak, que pudieron reducir toda esa masa interminable de tubos al vacío y juntarlas dentro de una caja que podía colocarse sobre tu escritorio. ¿Han escuchado ustedes acerca del desktop? Okay, diferente que el laptop. Entonces ellos fueron los primeros, ellos fueron visionarios, ellos realmente fueron tremendamente innovadores. Entonces, así que vinieron con esta nueva idea y todos ilusionados. Ellos no querían hacer negocio en el sentido de ganar un montón de plata, ellos sí, obviamente querían tener su salario y seguir desarrollando esta nueva tecnología. Así que llegaron donde los de la Atari y le ofrecieron este nuevo producto y lo chotearon, rebotaron con los japoneses. Luego vinieron donde los de la Hewlett Packard, también los chotearon. Y finalmente, ellos tuvieron que, Steve Jobs tuvo que vender su Volkswagen y Steve Wozniak tuvo que vender su calculadora. Finalmente, con $1,300, fundaron ahí en su garaje Apple Computer, la más exitosa compañía de computadoras en el mundo. Y bueno, ellos fueron tremendamente innovadores en sus días, pero Steve Jobs sabía que para que su visión, porque tenía una visión similar a la de Henry Ford. Henry Ford tenía la visión de colocar en cada hogar norteamericano un carro, un vehículo, y lo logró con su modelo T. Y bueno, Steve Jobs y Wozniak ambos tuvieron esta misma visión de hacer al alcance de cada persona una computadora personal. Pero él sabía que para que su visión prosperase, él necesitaba tener a su lado un experto en gestión. Así que en ese momento él tuvo una brillante idea y se acercó a un hombre llamado John Sculley, que era presidente, no era presidente, pero tenía un alto cargo en la PepsiCo, la Pepsi-Cola. ¿Okay? Entonces, ese hombre tenía un buen cargo, ganaba mucho dinero y
¿quién se iba a imaginar pues que él iba a aceptar algo arrimándose a esos nerds de esa incipiente o recién industria que se estaba iniciando? Entonces, como era previsto, John Sculley los choteó también. Pero Steve Jobs regresó, volvió a la carga por segunda vez y también fue choteado por segunda vez. Y finalmente, como él no quería recibir un no por respuesta, fue y con pasión le explicó esa visión y con una pregunta, finalmente terminó de convencerlo. Él le dijo lo siguiente: ¿tú quieres pasarte el resto de tu vida vendiendo agua endulzada, gasificada, o quieres cambiar el mundo? Y con esa pregunta, finalmente, John Sculley se unió al equipo. Y ellos formaron este equipo y realmente cambiaron el mundo. El mundo de entonces al mundo actual, que es un mundo masivamente computarizado. Ustedes saben que antes para viajar tenían que emitir boletos así, escribiéndolos. Ahora todo está en línea, todo es computarizado. Los viajes y todo está gobernado por las computadoras. Entonces, gracias a Dios por este tremendo salto en la tecnología de la computarización masiva. Ahora, ese Steve Jobs era un visionario, él tenía una visión. Y con esta pregunta de ¿quieres pasarte el resto de tu vida vendiendo agua gasificada o endulzada? ¿O quieres tener la oportunidad de cambiar el mundo? Pero Jesús aparece en la escena. Ya hace 2000 años, Él vino y comenzó a predicar el reino de Dios y Jesús tuvo una visión. Y Él te hace a ti la pregunta. O sea, ¿quieres perder tu vida? ¿Quieres pasar el resto de tu vida en cosas irrelevantes? ¿En cosas que no tienen ninguna trascendencia? ¿O quieres tener la oportunidad de cambiar este mundo? Y la visión de Jesús fue la visión del reino. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino y Él quiere que el reino sea central en cada uno de nuestros corazones. Él quiere que también el reino sea el enfoque de cada persona y que ese reino también sea establecido en este mundo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a responder frente a la invitación o vas a quedarte en algo que es completamente natural, temporal? Mucha gente pierde su vida y realmente le dan a Dios solamente las obras de su tiempo. Pero Jesús vino con esta visión y Jesús ofreció el reino de los cielos a la humanidad. Y hemos visto la semana pasada que el Evangelio de Mateo describe cómo Jesús en su ofrecimiento del reino de la humanidad, o sea, Él dijo una serie de cosas, Él hizo una serie de cosas, y en esta oferta, noten ustedes que es una oferta, o sea, Jesús no impuso el reino a las personas. Ellos tenían que aceptar el reino de manera voluntaria, porque Él estaba apelando al libre albedrío o a la voluntad de cada persona. Al hacer eso, Él respeta a las personas. Él no nos impone nada, aunque es Señor de todo, Él no nos obliga. Él quiere que nosotros podamos tomar una decisión de seguirlo. Entonces, en el libro de Mateo, el capítulo 4, versículo 17, esto lo vimos la semana pasada, en la primera parte. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto Juan como Jesús vinieron exactamente predicando el mismo mensaje, el mensaje acerca de la centralidad del reino de Dios, del reino de los cielos. Y ese anuncio de que el reino de los cielos se había acercado era ciertísimo porque el rey mismo en persona se había acercado y Él quería que los hombres formasen parte de su reino, y Él predicó el arrepentimiento para que la gente, por medio de la fe en Él, pudiese recibir vida eterna. Ahora, cuando nosotros leemos Mateo, el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar en ese registro que hubo un equilibrio perfectamente balanceado entre lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Es decir, sus acciones eran consecuentes con sus palabras. En Él no había un doble mensaje. Él no tenía una doble agenda. Entonces, Jesús, como el modelo perfecto, a través de lo que dijo y a través de lo que hizo, Él llevó a las multitudes para que pudiesen conceptualizar y visualizar lo que Él estaba modelando con respecto a cuáles debían ser las características de carácter o las virtudes de aquellos que en el futuro fuesen sus seguidores. ¿Cuál sería el testimonio de aquellos que habían recibido a Cristo en su vida? Ahora, hablando acerca de este mensaje del reino de los cielos, el que primero lo predicó fue Juan el Bautista o Juan el Bautizador.
él ya tenía discípulos. Hubo gente que se bautizó en agua, habían escuchado su predicación y lo siguieron. Lean ustedes en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el capítulo 2, y van a ver que hubo varios discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les presentó a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, Andrés, Felipe comenzaron a seguir a Jesús. Jesús los llamó para que lo siguiesen a él. Y esto lo vemos en los versículos 18 y 19 de Mateo capítulo 4, en la traducción conocida como la Nueva Biblia al Día. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Noten ustedes que el llamamiento de Jesús no fue hacia una religión. Su llamado fue hacia su persona, a que ellos se pudiesen colocar bajo su influencia para que él pudiese delegarles la digna tarea de rescatar hombres y mujeres del reino de tinieblas. Por eso los llamó pescadores de hombres. Ahora, Jesús los llamó ¿para qué? Para que fuesen primero entrenados y edificados en el reino, y luego ellos serían empleados para el reino. ¿Qué significa este asunto de ser pescadores de hombres? Ellos tenían que echar en el mar de la humanidad las redes de la verdad divina y atraer a las personas hacia las orillas del reino de Dios, en donde a través de su fe en Jesucristo podrían recibir salvación. De eso se trataba todo este asunto de ser pescadores de hombres. Entonces, existe algo urgente en el plan y programa de Dios: que los hombres formen parte de su reino, y aquellos que aquellos que ya forman parte de él, ellos tenían que colocar el reino de Dios como lo más importante, como algo central en sus vidas. Esa es la urgencia. Entonces, después del arrepentimiento y de la fe en Jesús, se da el inicio al proceso del discipulado. Y como ya hemos visto anteriormente, el Sermón del Monte es el material inicial que él utilizó para poder llevarlos en este proceso de formación. Ahora, este sermón, el Sermón del Monte, tiene unidad, progreso y culminación. Es el más grande de todos los sermones por causa de su poder y por causa de su influencia. Ahora, este sermón tiene una estructura. Primero es la introducción. En la introducción vamos a leer acerca de las 9 bienaventuranzas. Eso lo vamos a tocar hoy día. Luego tenemos el cuerpo o el desarrollo, donde se crece en el conocimiento y entendimiento de lo que implica esta nueva vida en Cristo, y también la aplicación práctica de la misma. Y luego tenemos la conclusión, que tiene que ver con la parábola de los dos constructores, los dos edificadores. Pero antes de entrar con la primera parte, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos saben lo que significa onomatopeya? Pastor, otra vez usted con sus palabritas medio raras. La próxima semana, en vez de traer mi Biblia, traigo mi diccionario. Por favor, repitan conmigo: onomatopeya. La mejor forma de explicárselos es la siguiente: un turista viene de Japón para conocer el Perú y se aloja en un hotel. Después de haber viajado tantas horas, más de 24 horas, ya se ajusta al cambio horario, descansa y luego sale en su tarea de explorar las calles de Lima. Y de repente él está cruzando la calle y a lo lejos viene un chosicano embalado. Entonces él, en su español medio chancado, dice: ¡onomatopeya! Ustedes no van a encontrar esta definición en el diccionario. Pero onomatopeya es simplemente dar expresión a sonidos naturales. Por ejemplo, el sonido del viento, o el sonido de un trueno, o el sonido de los animales. Entonces nosotros, por ejemplo, a través de la onomatopeya podemos reconocer por el sonido que emiten diferentes animales cuál es ese animal. Entonces, si yo les hablo acerca de un ave que tiene sus dos patas, tiene su pico, ¿no?, y que comienza a corretear por ahí, por el corral de arriba abajo, y se siente encima de unos huevos y comienza a cacarear,
¿Qué cosa es? Es una gallina. Ustedes reconocen por la onomatopeya que es una gallina, ¿correcto? Y si ustedes escuchan algo así, como a nosotros nos pasa, o sea, mi esposa, mi hijo y yo podemos decir amén, ¿ok? Porque eso nos pasa, pero de repente escuchan a alguien frenéticamente haciendo 11 de la noche, 12, 1 AM, el perro del vecino. Entonces, esa es la onomatopeya del perro, lo reconocemos por el sonido que emite. ¿Y qué animal es este que hace así? ¿Ah? El caballo, muy bien. ¿Y cuál es el animal doméstico que hace así? ¡Miau! El gato, ustedes lo pueden reconocer por el sonido que emite. Y cuando ese gato se pone rabioso, no te metas conmigo, y te enseña las garras. Entonces, nosotros tenemos este sistema para poder reconocer a través de los sonidos emitidos, identificar cuáles son estos animales. Pero yo les hago ahora una pregunta. ¿Cómo reconoces tú a un verdadero discípulo de Cristo? Porque si el Señor nos ha encargado a nosotros la digna y maravillosa tarea de hacer discípulos a todas las naciones, ¿cómo sabemos nosotros? Es decir, ¿cuáles son los indicadores medibles para saber si lo que nosotros estamos produciendo en la iglesia es un verdadero discípulo de Cristo o no? O sea, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos reconocer? Claro, podemos reconocer un pato, parece pato, hace como pato, vuela como pato, actúa como pato. Entonces, ¿qué cosa es? Es un pato, pues. Pero ¿cómo reconoces tú a un verdadero discípulo? ¿Qué es un discípulo? Esa pregunta la responde el Sermón del Monte. ¡Wow! Allí vamos a encontrar que el Sermón del Monte definitivamente está conectado con el reino de Dios, con el rey de este reino y con sus súbditos o seguidores o discípulos. Y aquí el Señor nos da a nosotros pautas de comportamiento concretas, pero no las da dentro de un contexto de legalismo, sino que las da dentro de un contexto de gracia. Y muchas veces la gente rechaza el Sermón del Monte porque no han podido interpretarlo de la forma correcta. Ahora, si es que tú y yo queremos ser históricamente correctos dentro de su marco histórico, el Sermón del Monte fue dado cuando aún la ley de Moisés estaba vigente. Es decir, la era de la iglesia, la era de la gracia aún no habían empezado. Entonces eso nos lleva a nosotros a la conclusión de entender que el Sermón del Monte fue dado en un contexto o escenario pre-calvario, pero trata de asuntos post-calvario. Eso significa que está dirigido a gente que ya formaba parte del reino. Gente que se había arrepentido, gente que había creído en Cristo Jesús y que ahora eran seguidores de Él. Muchas veces la gente no entiende esto. O sea, Jesús estaba hablando, o sea, yo sé que fue en un momento histórico antes de la gracia, pero Él estaba hablando acerca de cómo debía operar la gente que había sido justificada por la gracia mediante la fe. El Sermón del Monte está dirigido a gente nacida de nuevo. Yo se los digo de frente, solamente la gente redimida puede vivir así. A mí me da mucha tristeza que hay sectores en el cuerpo de Cristo que rechazan el Sermón del Monte diciendo que eso no es dado para nosotros, para la iglesia o para los seguidores de Jesucristo. Y se están desconectando de una preciosa porción de las Escrituras que es tan valiosa. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada que lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo cuenta? ¿Importa? Muchísimo. Cuando se obvia lo que encontramos en los capítulos 5 al 7 de Mateo, que es un pasaje excelente para formar carácter, las personas están haciéndose a sí mismas un terrible daño. Oh, sí, pueden ir al centro bíblico, pueden aprender doctrina, pueden aprender a predicar, pueden aprender a enseñar, e inclusive pueden aprender a fluir profesionalmente con el Espíritu Santo y pueden llegar a ser buenos ministros, pero son terribles cristianos, son terribles seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos carecen de la base con la cual Jesús empezó a tratar con sus discípulos. Primero fueron discípulos y luego fueron apóstoles, luego fueron ministros. Entonces, esto que Jesús dijo cuenta, importa tremendamente. Y cuando
leemos lo que es parte del contenido de este sermón, muchas veces Jesús decía cosas tales como: cuando tú ores, entra en los secretos, cierra la puerta, para que tu Padre que ve en lo secreto pueda recompensarte en público. ¿Cuál es el contexto? Tu Padre. Luego Jesús dice: para que ustedes sean hijos del Dios Altísimo. Dice: vuestro Padre. O sea, el contexto es Dios como nuestro Padre y nosotros sus hijos. Entonces está dirigido a gente que ha nacido de nuevo, gente que forma parte del reino de Dios, gente que son verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Entonces este sermón, el Sermón del Monte, es tan importante porque responde a la pregunta de ¿qué cosa es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Y este sermón describe la vida total de un seguidor suyo desde su inicio hacia su culminación. Ahora, ¿cómo es la vida de un discípulo desde su principio hacia su fin? En primer lugar, es el arrepentimiento a través de la fe en Jesucristo para salvación. Luego, es el proceso de desarrollo, como dije anteriormente, donde uno crece en el conocimiento de la nueva vida y práctica de la verdadera justicia. Y finalmente terminas con el dar buenos frutos. Entonces, ¿cómo se describe la vida de un discípulo de principio a fin? Empiezas con el arrepentimiento y al final terminas porque llevas mucho fruto. Entonces, ¿qué cosa es un discípulo? Es una persona que posee y manifiesta el carácter de Cristo y que ha ajustado sus actitudes, sus hábitos, sus motivaciones, su perspectiva, sus prioridades para el reino de Dios. ¿Ven qué central es este sermón? ¿Cuán importante es? Como les dije, uno puede ser un ministro profesional del evangelio, pero puede ser un terrible ministro y en vez de ser de bendición terminan siendo de maldición porque son de tropiezo por su terrible testimonio. Entonces Jesús empezó primero con ellos para formar su carácter, primero seguidores de Cristo, primero buenos cristianos y finalmente hombres de Dios llamados al ministerio. Ahora vamos a empezar hoy día con este viaje de descubrimiento de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Vamos a entrar en la primera parte del Sermón del Monte, que son las 9 bienaventuranzas. Y eso es bien importante. Vamos a empezar a leer los 12 primeros versículos. Mateo 5 del 1 al 12, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Él trató primeramente con ellos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Luego en el versículo siguiente, el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Para decir esto de una manera concisa: bienaventurado todo aquel que tiene una relación con Dios a través de Jesucristo. Bienaventurado todo aquel que tiene este carácter puro en él. Bienaventurado todo aquel que tiene esas virtudes y cualidades de carácter. Bienaventurado eres tú si formas parte del reino de Dios. Ahora, estábamos hablando acerca de que ese sermón responde a la pregunta de qué cosa es un discípulo. Y vamos a seguir viendo de que estas bienaventuranzas presuponen un nuevo corazón, porque el hombre natural no posee esas cualidades que Jesús está a punto de relatar. Es más, nadie nace con ellas y ni siquiera su corazón o su naturaleza lo lleva al hombre caído, al hombre natural, a deleitarse en este tipo de cosas ni a buscarlas. Esto es algo que tiene que ver con aquel que ha sido salvo. Estas bienaventuranzas se dan en forma progresiva, son la voluntad de Dios para cada creyente y van desde el nuevo nacimiento hacia la madurez. Por favor, repiten conmigo: desde el nuevo nacimiento
hacia la madurez. Estamos a punto de ver un álbum de fotos. Así que agarras tu iPhone 7. Acá tienes 9 fotos. Es un álbum de 9 fotos donde vemos diferentes aspectos o retratos de lo que es un verdadero discípulo de Cristo. ¿Están listos para ver las fotos? Eso tiene un fin reflexivo. O sea, tú mírate a ti mismo y mira si tú eres el de la foto o no. ¿Aparezco yo ahí? Es una buena pregunta. Y eso confirma que eres un verdadero discípulo o que no lo eres. Muy bien. ¿Listos? Ahí vamos. Primera diapositiva, primera foto del álbum, Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ese asunto de ser pobres en el espíritu? Después de que uno escucha la predicación acerca del reino de los cielos, la persona que reconoce su necesidad espiritual, la persona que se da cuenta de su pecaminosidad, porque contempla la santidad de Dios, o sea, Dios es santo, el hombre es un pecador, es incapaz de agradarlo en sus propias fuerzas. Entonces, esa persona es la que se puede llamar pobre en espíritu. Es una persona que reconoce su necesidad espiritual y escucha la palabra del reino, la oye, la cree, se arrepiente, cree en Cristo y recibe salvación. Ese es un pobre de espíritu. Ahora, ¿cómo Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿cómo un pobre en el espíritu puede ser bienaventurado, bendecido, dichoso o feliz? ¿Cómo? De una sola forma, naciendo de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, se cumple en ti lo que dice Efesios, el capítulo 1, en el versículo 3, donde leemos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¡Wow! Entonces, en esta foto de lo que es un verdadero discípulo de Cristo, ¿qué es lo que podemos reconocer? Un verdadero discípulo de Cristo es una persona que ha nacido de nuevo, que ve el reino, que entra en el reino y se vuelve heredero de una herencia en el reino, que es el reino de los cielos. Y la Biblia dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la cualidad o carácter descrita por Jesús aquí es la humildad. O sea, como ya les dije, la persona reconoce su pecado, se vuelve consciente de su necesidad espiritual y por eso recibe a Cristo. Entonces es fundamental que la persona se humille bajo la poderosa mano de Dios. Y esto es muy importante. La Escritura nos muestra acá que la virtud de carácter exhibida en esta bienaventuranza es, repiten conmigo, la humildad. La Escritura dice que Él hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces, cuando una persona viene así, reconoce su necesidad espiritual, entonces recibe el regalo de la justicia de Dios mediante la fe en Cristo. Entonces, un discípulo de Cristo, foto número 1, es una persona humilde. ¿Estás tú en la foto? ¿Te ves allí? Sí, pastor, yo soy súper humilde. Lo digo con mucho orgullo. Ok, vamos a la foto número 2. Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay algunas personas que interpretan esto así: bienaventurados los que lloran por su pecado. Un ratito. El asunto del pecado ya fue resuelto en la primera bienaventuranza. Tú te arrepientes de tu pecado y el Señor te da la salvación por medio de la fe en Él. El pecado es un asunto del pasado. Ya eres una persona donde las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Cordero de Dios quitó el pecado de adentro tuyo. Entonces, acá no es que tú lloras por tus pecados, eso ya pasó, porque una vez que tú naces de nuevo y te conviertes en un seguidor de Cristo, empiezan a venir los ataques del diablo. Ahí vienen las pruebas, vienen las aflicciones y todo eso. ¿A cuánto les ha pasado que después que confesaron a Jesús y empezaron felices su vida cristiana, de repente les cayó el baldazo de agua fría? ¿Saben cómo me cayó a mí? Bien fría. Hace un par de años hubo una tontería que la gente comenzó a hacer acerca de eso del bucket, de ponerte como sombrero un baldazo de agua fría. Hubo gente que murió por esa tontería. Bueno, pero el asunto es, yo nací de nuevo el 25 de abril del año 1982. O sea, no me acuerdo qué cosa fue lo que dije en esa oración. Obviamente la persona que me había predicado me hizo confesar a Jesús como Señor. Yo me acuerdo de la palabra amén. O sea, yo dije amén. Y ese día que me levanté,
yo sabía por dentro que era una nueva persona, completamente cambiado. Y entonces comencé a crecer y luego a las 2 semanas fui bautizado en el Espíritu Santo. Estaba en fuego por las cosas de Dios. Y mi familia estaban ahí viéndome, ¿no? Porque mi conversión fue radical. O sea, para mí fue como de la noche al día y como de las tinieblas a la luz. Y en ese proceso, mi hermana estaba estudiando en la universidad y estaba llevando unos cursos de matemática con los cuales estaba complicando. O sea, ella estaba estudiando un tema que no tenía nada que ver con las matemáticas. Así que mi papá le consiguió un profesor de refuerzo. Y ahí en la sala, en la mesa del comedor, se sentaba este chico para ayudar a mi hermana con matemáticas. Entonces, no sé cómo llegó la conversación de que yo estaba pues en un grupo. No, en un grupo cristiano, un grupo religioso. Y entonces, cuando comenzó a preguntarle a mi hermana qué clase de grupo es, y ella en lo poco que sabía comenzó a describírselo, este chico se levantó y dijo, sí, en uno de esos grupos, una vez le pusieron las manos a una persona y comenzó a salirle espuma blanca por la boca. Y esas malas noticias corrieron rápidamente por todo mi hogar. Y lo que yo me acuerdo este es el baldazo de agua fría. Mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi otro hermano y mi hermano menor, con el dedo señalándome, acusándome. Yo no sé cuánto duró esto, para mí fueron 3 horas. Acusándome, condenándome, increpándome, que yo era lo peor de lo peor. En ese momento mi experiencia fue como si yo estuviese viendo en una pantalla lo que me estaba ocurriendo a mí. Me estaba ocurriendo a mí, pero era como que yo si lo estuviese viendo en una pantalla. O sea, yo estaba viendo en la pantalla lo que me estaba pasando a mí. Y bueno, y eso me causó mucho pesar. Y se cumplió en mí la escritura donde dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Se cumplió en mí. Al día siguiente estaba ahí down, estaba desanimado y todo eso. Y bueno, me encontré con unos chicos que yo mis primeros pininos los había ganado para el Señor. Ellos no me podían consolar, no me podían ayudar. Pero en los siguientes días, porque yo seguí recurriendo al Señor en oración y en la palabra, y de adentro vino la consolación de Dios. ¡Wow! Entonces, cuando vienen los ataques del diablo, buenas noticias, no estamos solos. ¿Sí? Te arrepentiste, creíste en Jesús, y en ese momento, ahora el Espíritu Santo, el bendito Consolador, está dentro de ti. Él te consuela, te conforta y te da las respuestas y la salida en medio de los problemas. Y Jesús habló acerca de esto en Juan, el capítulo 14, en el versículo 16. Él dijo, yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Jesús les había dicho, les conviene que yo me vaya. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se pusieron tristes. Y Jesús les dijo, miren, mi paz les dejo, mi paz les doy. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo y ese Espíritu Santo, el Consolador, les va a dar a ustedes también la victoria. Entonces, ¿cuál es la virtud aquí? Es que el discípulo de Cristo, estamos en la foto número 2, es aquel que sabe que el mayor habita en él y que ha aprendido a depender del Espíritu Santo y a recibir del consuelo, fortaleza y la dirección. Bien, vamos ahora a la tercera foto de este álbum de fotos, Mateo 5:5, donde dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, ¿cómo describimos una persona mansa? Porque esta virtud aquí es la mansedumbre. O sea, en primer lugar, una persona mansa es una persona enseñable. Es una persona que está abierta. Y esto se puede describir de diferentes formas, pero el Espíritu Santo, o sea, no solamente viene a vivir dentro de nosotros, el Espíritu Santo no solamente viene a ser nuestro consolador, el Espíritu Santo viene a ser nuestro maestro interno y Él nos abre y nos revela la palabra. Y gracias a Dios que comienzas a entender las Escrituras. El Espíritu Santo abrió a los discípulos sus ojos para que comprendiesen las Escrituras. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que describe el proceso del cual estamos hablando y que contiene los mismos elementos, y es Hebreos 6, del 4 al 5 de la Nueva Biblia al Día. Que el apóstol Pablo está diciendo aquí que es imposible que renueven su arrepentimiento, que es la primera etapa. Aquellos que han sido una vez iluminados, es decir, el Evangelio trae luz sobre tu condición moral.
y que han saboreado el don celestial. ¿Quién es el don celestial? De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Quién es el don celestial? Jesús. La Biblia lo llama el don inefable. Han gustado, han recibido la salvación, se arrepintieron, recibieron a Jesucristo, han nacido de nuevo. Luego dice que han tenido parte en el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo los ha sellado, ellos son templo de Dios, son templo de su Espíritu. Y luego más adelante dice que han experimentado la buena palabra de Dios, que el Espíritu Santo les revela. Y luego ya sigue adelante con otras cosas, los poderes del mundo venidero, y después de todo esto dice que se han apartado. Entonces, una persona mansa en primer lugar es una persona enseñable, pero una persona mansa también es una persona gentil, es una persona amable, paciente ante la ofensa, es libre de malicia, no tiene ningún deseo de venganza, es alguien que depende enteramente de Dios. Y una persona que posee la cualidad de la mansedumbre tiene bajo control sus emociones, tiene bajo control su temperamento, tiene bajo control todo lo que tiene que ver con sus reacciones. ¿Y quién encabeza la lista de las personas mansas? Bueno, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, me parece que es Éxodo 12:3, la Biblia dice que Moisés era un hombre muy manso, el más manso de todos los hombres en la tierra. Pero el que encabeza la lista es Jesús, que dijo ahí en el mismo libro de Mateo, dijo: aprendan de mí que yo soy manso y humilde y alcanzarán descanso o reposo para sus almas. Entonces Jesús es el que modeló la mansedumbre antes que nadie. Y repiten conmigo: la mansedumbre se aprende de Jesús. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios llama bienaventurado al manso? ¿Por qué lo llama? Porque dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras palabras, hay una herencia para todos aquellos que han trabajado en su carácter hasta convertirse en personas mansas. Por favor, voltea al que está a tu costado y dile: no pierdas los papeles, porque si los pierdes, pierdes. Dile al que está a tu otro lado: tranquilito, mansito. Ok. Me gusta lo que dijo Ed Glasscock. Ed Glasscock dijo: la bienaventuranza de los mansos es que heredarán por decreto divino aquello por lo que la raza humana ha luchado y matado por obtener desde el inicio de la historia de la civilización. Así que si tú eres una persona mansa, vas a recibir una herencia en la tierra. En el milenio, cuando Jesús reine aquí, tú vas a tener ahí no sé cuántas hectáreas. Mi familia y yo vamos a tener una casa linda y un jardín con muchas flores que le gusta a mi esposa y con muchos pinos que me gustan a mí. Así que va a ser una herencia. Hay algo que está prometido, que está asegurado. Así que tranquilito, mansito, para que no pierdas su herencia. Entonces, en esta foto de lo que es un verdadero discípulo de Cristo, vemos que un discípulo de Cristo es una persona mansa, que ha aprendido de esto. Él obtiene esa mansedumbre, esta cualidad de carácter que tiene su origen y modelo en el Señor Jesucristo. ¿Estás tú en esa foto? ¿O eres favorito? Bien, cuarta foto. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza tiene que ver con la presencia de la justicia en la persona. ¿Cuántos saben que en el reino milenial de Cristo, cuando Él se siente en un trono de gloria en Jerusalén, Él va a gobernar en perfecta justicia y paz? Las Escrituras dicen: paz, paz, y no hay paz. La Escritura dice: no hay paz para los impíos, dijo mi Señor. ¿Hay paz en la ONU, en las Naciones Unidas? No hay. ¿Cuándo es que va a venir la verdadera paz? Cuando el príncipe de paz, el Señor Jesucristo, establezca su reinado acá. Pero es un reinado en el cual hay justicia. Entonces, si tú eres una persona que te arrepentiste, creíste en Jesús y fuiste sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en ti, entonces tú también eres hecho la justicia de Dios en Cristo. O sea, un verdadero discípulo de Cristo ha sido justificado gratuitamente por la gracia. Y en ese caso, aquel que ha experimentado la justificación comienza a
poseer una pasión por vivir en justicia, bondad y santidad. Y tenemos que entender eso. Existen dos clases de justicia. La primera es la justicia impartida por gracia, lo que conocemos como justificación. Y la segunda clase de justicia es la justicia exhibida, que es la justicia práctica. Es triste que hay sectores en el cuerpo de Cristo que están doctrinalmente desbalanceados, en los cuales solamente se les enseña la justicia atribuida, la justicia impartida por la gracia de Dios, pero no les enseñan que ellos tienen que actuar de manera consecuente con lo que ellos son. Si tú eres justo, debes practicar la justicia. Y esto en el último libro de la Biblia lo vemos plasmado, Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Eso es lo que escogió. Pero el que es justo, habla de lo que tú eres. Esa es la justicia impartida. El que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, practique la justicia todavía. O sea, no nos cansemos de hacer el bien, sobre todo a los de la familia de la fe, pero no nos cansemos, que si nosotros hacemos lo bueno, lo recto, lo justo, y la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios ama la rectitud, entonces vas a ser recompensado. Bueno, y dice también que el que es santo, santifíquese todavía. Entonces la mansedumbre que hace que tú te abras a la palabra porque eres enseñable, esa mansedumbre va a traer una tremenda revelación a tu vida y tú vas a tener hambre y sed de la palabra de justicia. Cuando comienzas a comer más y más palabra, se cumple lo que dice 2 Timoteo 3:16, cuando habla acerca de que tú eres instruido en justicia. ¿Para qué? Para vivir conforme al reino. El reino de Dios es un reino de justicia. ¿Se acuerdan? Justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Esas son las marcas del reino de Dios, que son bien diferentes de nuestro mundo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a crecer en el conocimiento y entendimiento de lo que significa una nueva vida justificada en Cristo que practica la verdadera justicia. Entonces, en esta foto, ¿qué cosa podemos ver? Vemos que un verdadero discípulo de Cristo es una persona que ha sido justificada por gracia mediante la fe y que al mismo tiempo ha entendido que tiene que tener un buen testimonio y que tiene que exhibir dicha justicia interior en su vida práctica. Voltea que está a tu costado y pregúntale, ¿estás tú en la foto? Buena pregunta. Foto número 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa cualidad de carácter es altamente relacional. La misericordia es uno de los atributos de Dios para con el hombre. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios es rico en misericordia? Habla de su gran amor con que nos amó. Esta misericordia es la gracia de Dios en acción. Fue por su misericordia que tú y yo fuimos perdonados y librados de la condenación eterna. Y el Señor Jesús espera que sus seguidores también sean misericordiosos. Es decir, una persona que ha recibido misericordia de Dios, o sea, el misericordioso, sabe que él ha sido objeto de la misericordia de Dios y se acuerda de la misericordia mostrada y derramada sobre él, y por eso va a actuar consecuentemente con los demás. Y por eso cuando nosotros meditamos en lo que Jesús dijo acá, Él dijo bienaventurados los misericordiosos, no dijo bienaventurados los rígidos, los estrictos, bienaventurados aquellos que son intolerantes. Jesús no dijo bienaventurados los severos, dijo bienaventurados aquellos que son misericordiosos. ¿Cuántos saben que la misericordia triunfa sobre el juicio? Y eso lo vemos en la vida de Cristo Jesús. Entonces, aquel que ha sido tocado por la gracia divina, o sea, no le queda otra cosa que también extender misericordia a los demás. O sea, éramos ignorantes, estábamos ciegos, y el Señor realmente tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué dice la Escritura? ¿De gracia recibieron? Den de gracia. Entonces, en esta foto, ¿qué cosa vemos? ¿Qué cosa es un discípulo de Cristo? Es una persona que en el momento de la salvación alcanzó la misericordia de Dios, pero porque ha llegado a la comprensión de que también tiene que ser misericordioso con los demás, al serlo, porque tuvo misericordia al momento de que fue salvo, si él practica una vida de misericordia, porque la Biblia dice que el ojo misericordioso será bendito, entonces esta persona va a seguir recibiendo más misericordia por el resto de su existencia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La alcanzamos en el pasado y la seguiremos alcanzando. ¿Cuándo ustedes quieren vivir bañados de la misericordia de Dios? Eso es lo que queremos. Muy bien.
Sexta foto, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hemos dicho que las palabras de Jesús cuentan, importan, son la verdad absoluta. Si esto que Él dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, es cierto, lo inverso también es cierto. En otras palabras, ay de los impuros de corazón, porque ellos nunca verán a Dios. Y aquí está hablando acerca de la pureza, santidad, integridad, inocencia y limpieza de corazón y de conciencia que caracteriza a los seguidores de Cristo. Esta cualidad tiene que ver con el corazón de la persona. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Delante de Dios, ¿cuál es la condición de tu corazón? Ahora, nosotros sabemos que cuando nacemos de nuevo, somos hechos nuevos hombres, nuevas mujeres en Cristo Jesús, y Él te da un nuevo espíritu que es puro. Es decir, la humanidad sin pecado te es restaurada. Pero no solamente en ese momento, en el momento del nuevo nacimiento, y cuando yo recibí a Cristo, yo me acuerdo que hubo tres cosas muy fuertes. La primera fue de que por dentro me sentí tan limpio, tan puro, como si nunca hubiese pecado, con la inocencia de un bebé. Lo segundo fue que mis ojos espirituales fueron abiertos. Y lo tercero es una paz, me inundó una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz era el testimonio de que ya había armonía entre el Creador y mi persona. Ya no había más enemistad, gracias a Dios. Pero vemos acá que esto de la limpieza y pureza del corazón es sumamente importante delante de Dios. Es decir, un corazón puro es un corazón no mezclado. No es algo que se puede fingir. La pureza no se puede fingir. No tiene nada que ver con ritos o con ceremonias externas. Entonces, por la gracia de Dios, nacemos de nuevo limpios y puros, y también tenemos que mantenernos así. Entonces, el mismo Espíritu Santo, ¿se acuerdan del Espíritu Santo que nos convenció de pecado cuando escuchamos el Evangelio para que nos arrepintamos? ¿Se acuerdan? Recibimos a Jesús, el Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, se convierte en nuestro consolador, se convierte en nuestro maestro, y también que nos justifica, bien, y que también produce en nosotros esa mansedumbre que nos hace enseñables a la palabra. El mismo Espíritu Santo que hace todo eso por nosotros también nos santifica. Nos lleva a ese proceso de santificación donde aprendemos a separarnos de los agentes contaminantes de este mundo. Entonces, de acuerdo con esta foto, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Y esa palabra ver es bien interesante en el griego. En el griego hay una palabra que significa ver con los ojos físicos, ver en el ámbito natural. Pero la palabra utilizada acá no significa algo físico, significa percibir las realidades espirituales. En otras palabras, el pecado mancha el corazón y ciega los ojos del entendimiento. Me refiero a los ojos espirituales. O sea, la persona impura no ve a Dios en operación, no captura la perspectiva de Dios, ni tampoco entiende su voluntad ni su plan. Se separa del conocimiento revelacional, está confinado al conocimiento de los sentidos que están parametrados por la caída. O sea que hay corrupción en la percepción de aquellos que tienen un corazón sucio. Pero cuando tú tienes un corazón limpio, eso te da visión, te da revelación a ti. Y puedes ver a Dios, puedes conocer a Dios. Esto es bien importante. O sea, tú no te puedes dar el lujo de que tu corazón se manche. Percibes las cosas espirituales. La iluminación del Espíritu de Dios está disponible para ti. Entonces, en esta foto, ¿qué cosa encontramos? ¿Quién es un discípulo de Cristo? Es alguien que sabe guardar su corazón en pureza, en limpieza delante de Dios. Teme a Dios y por eso se guarda delante de Él. La pregunta es, ¿estás tú en la foto? Foto número 7, Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En este caso se describe una persona que ya ha hecho las paces con Dios. Es una persona que tiene paz con Dios y también tiene la paz de Dios. Pero cuando entiende todo este contexto, finalmente la persona llega a ser pacífica y luego se convierte en una persona pacificadora. El Evangelio es el Evangelio de la reconciliación, es el Evangelio de la paz, es el Evangelio en el cual el mundo, porque el mundo, ¿cuántos saben que nuestro mundo está en enemistad contra Dios? El mundo que le ha dado la espalda a Dios finalmente se tiene que reconciliar. Entonces la gente necesita recibir la paz con Dios y la paz de Dios.
Entonces un pacificador conduce a la gente incrédula, a la gente perdida, a una relación con Dios a través de Jesucristo, que es el príncipe de la paz. Él es el más grande de todos los pacificadores. Entonces, en esta foto vemos otra característica de un seguidor de Cristo. Es aquel que tiene paz para con Dios, tiene la paz de Dios y que está involucrada en el ministerio de la reconciliación, es decir, conectando a los pecadores con Jesucristo. La pregunta es, ¿estás tú en esa foto? Es una buena pregunta. Pasemos a la siguiente, la foto número 8, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a predicar el evangelio, la gente va a estar feliz con nosotros. ¡No! Jesús dijo, no te extrañes, el mundo te aborrece. Porque yo doy testimonio, Jesús decía, de que sus obras son malas. Y si a mí me aborrecieron, a ustedes también. Entonces comienzas a predicar el evangelio y de repente ya te colocan en la mira, estás en la lista negra y te comienzan a perseguir, te comienzan a decir de todo. Y es por causa de la bondad, por causa de que tú eres un buen pacificador, no por causa de algún mal cometido, pero es por causa de la justicia, no que estás perseguido por la justicia. La justicia me persigue, la policía me persigue. No. Entonces esta bienaventuranza es diferente que las anteriores en naturaleza, porque no tiene nada que ver con tu actitud frente a Dios o frente a otras personas. Más bien tiene que ver con la actitud del mundo para contigo como pacificador. Los hijos del malo siempre persiguen a los hijos del reino. El malo, por si acaso, es el diablo. Bien, entonces cuando uno se identifica con Cristo, con su mensaje y con el rey y su reino, va a ser perseguido. Entonces, de acuerdo con esta foto, ¿qué cosa es un verdadero discípulo de Cristo? Un verdadero discípulo es aquel que quiere vivir piadosamente, y todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Estás tú en la foto? ¿Alguna vez te han perseguido por hablar acerca de Cristo? Foto número 9, foto final, Mateo 5 del 11 al 12. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa, no por otra causa, los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, no diciendo la verdad. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ahora es bien interesante porque cuando estábamos hablando acerca de la segunda bienaventuranza, ¿se acuerdan? Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. O sea, cuando vienen los ataques del diablo, la persecución y todo eso, cuando eras un bebé espiritual llorabas. Pero aquí ya hemos llegado a las bienaventuranzas de la madurez. Y esta bienaventuranza se caracteriza por tu habilidad para gozarte en los tiempos de dificultad. Y la Biblia dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. Es decir, ya no eres tú llorando acá, sino eres tú más bien gozándote. Hay una gran diferencia. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de Esteban, el primer mártir? El primer mártir, este hombre empezó como un diácono en Hechos capítulo 6 en la iglesia y nadie podía resistir a la palabra, a la sabiduría con la cual él hablaba. Así que se lo llevaron ahí los religiosos al concilio, los religiosos judíos que odiaban a Jesús, que odiaban el evangelio, y lo comenzaron ahí a cuestionar, y él abrió su boca y como un tremendo pacificador comenzó a hablar y finalmente les dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, ustedes han sido duros de servir, tercos, tosudos, y finalmente ellos comenzaron a rechinar, a repiquetear los dientes, se taparon los oídos, lo agarraron, lo sacaron fuera de la ciudad y lo comenzaron a apedrear. ¿Y qué hizo Esteban? No, él no lloró. Él tuvo una visión, tenía el corazón limpio, vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre, a Jesús sentado a la diestra del Padre, viniendo con poder. Lo vio, tuvo esa visión y se gozó. Como Jesús mismo en la cruz. Dice, al tener él puesto el gozo delante de él, o sea, menospreció lo propio, o sea, él sufrió la cruz porque él estaba gozoso. ¿Y saben lo que hizo Esteban? El primer mártir oró por ellos. Señor, no les tomes en cuenta sus pecados, como Jesús en la cruz oró diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Estas son las bienaventuranzas de la madurez. O sea, ya tu reacción es completamente diferente. Digo, ¿por qué te gozas? ¿Que eres masoquista? ¿Qué cosa? No, te gozas porque conoces la palabra de Dios. Y aquí la Biblia habla de un galardón, de una recompensa. Y una tremenda recompensa cuando eres perseguido injustamente por la causa de Cristo. Lean el libro de Hechos, como los apóstoles fueron encarcelados, fueron azotados y ellos salieron felices porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, en esta última foto, un discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo, es alguien que ha aprendido a gozarse cuando vienen diversas pruebas, tiene por sumo gozo, y él cuenta el sufrir por causa de Cristo como si fuese un privilegio. La pregunta es, ¿estás tú en esa foto? Entonces, para terminar, las 9 bienaventuranzas nos llevan ¿desde dónde? Desde el nuevo nacimiento. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez. Recibiendo primero a Cristo, luego recibiendo la palabra y luego aplicándola hasta llevar fruto. Resumen de lo que hemos dicho hoy día. Las virtudes de carácter de un discípulo de Cristo que aparecen en este álbum de 9 fotos de las 9 bienaventuranzas son, repitan conmigo, humildad, mansedumbre, justicia, misericordia, pureza de corazón, paz y gozo. Y obviamente todo esto es el resultado de la obra de Dios en ti desde que naces de nuevo hasta que Él perfecciona la buena obra que empezó en ti. Y la pregunta es, ¿encajas tú en este álbum de fotos? ¿Apareces tú dentro de alguna de estas fotos? Si no, yo te hago la pregunta, ¿quieres tú ser su discípulo? Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Si tú te rindes hoy a Él, serás bienaventurado, serás su discípulo. Si aún no has recibido al Rey en tu corazón, aún no te has rendido a Él y aún no has empezado a trabajar en tu vida hacia estas virtudes, entonces yo te animo para que empieces el proceso. En primer lugar, arrepiente de tus pecados y recibe a Jesucristo. Si ese es tu caso, repite conmigo en voz alta. Por favor, acompáñame. Dios de los cielos, reconozco que te necesito. Me humillo delante de ti. Jesús, me someto a ti. Sé mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Jesús, perdona mis pecados. Te recibo ahora. Recibo tu perdón. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús.